3:06, 17,8. Madre mía, cómo ha subido la temperatura y también la temperatura informativa. La nave del misterio despega con Jean-Michel Jarre Aero. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Cantidad ingente de información. Estamos muy bien acompañados, ni más ni menos que Julio Hernández y Geray Martínez en la nave del misterio. Ya sabéis que ahora mismo estamos repostando energía porque la verdad, Carmen, vaya noticia de impacto la que ha dado la vuelta no solo a España, sino ya en Internet, nunca mejor dicho, el medio que ha provocado el intento de cibersuicidio en Zamora, pues ha llegado a los 5 continentes con gran rapidez, ¿no? Vamos a intentar analizar qué ha pasado, vamos a recuperar algunos casos que son bien dramáticos en La Voz de las Sombras y que demuestran que esto no es nuevo. Ahora están hablando todo tipo de expertos, como siempre ocurre, pero decían que nunca había habido suicidios múltiples en España, y eso es una solemne tontería. Sí que los ha habido, y algunos muy relacionados con el misterio, directamente enfocados a los enigmas. Vamos a penetrar en ello. También vamos a conocer a personajes importantes en la historia de Rusia, por ejemplo. Mucho antes del telón de acero hubo extraños asesores reales que decían tenían poderes hipnóticos. Seguro que os suena el nombre de Rasputín. Y muchísimas cosas más. Por supuesto noticias, por supuesto leyendas urbanas, por supuesto serendipias, casualidades imposibles. Antes de nada, el agradecimiento a muchísima gente. Por ejemplo, esta misma semana en redacción nos llegaban periódicos locales como el Dos Columnas, de Cantalpino en Salamanca, donde un buen amigo, Óscar Alonso, hacía una entrevista sobre este programa, o la revista, el fanzine del misterio Mundo Paralelo, que inicia su andadura número 0 en Albacete. Nuestro compañero Francisco Romero. Es una maravilla, Carmen, ver cómo la gente, con más medios, con menos, pero con un montón de ilusión, está enfocando el misterio, la información, la honestidad en todas las partes de España. Y también dar las gracias a todas esas personas que han mandado logotipos de Milenio 3, que han sido muchísimas. Hay que seguir. Y seguimos recogiendo, ¿eh? Sí, milenio3@cadenaser.com y contenidos@ikerjimenez.com, porque la imagen va a ser importante dentro de un tiempo, ya prácticamente en Milenio 3, y queremos tener vuestras propuestas de logotipos. Están llegando auténticas maravillas, y de personas que no son diseñadoras, es increíble. Hoy hay que decir una cosa muy grande, muy importante, que gracias a todos, porque una madrugada como hoy a las 3:09, Milenio 3, ese programa que empezaba, bueno, pues como una apuesta realmente arriesgada en los veranos de hace 3 temporadas, cumple ahora mismo 300 programas. Es un placer y estamos aquí pues por vosotros. Un abrazo a todo el equipo técnico, a todo el equipo de colaboradores, a toda la gente que ha hecho posible esta aventura distinta, por lo menos, de radiodifusión. Yo creo que estamos todos, comenzamos ya, solo falta el premio, que hoy tiene que ser un poco especial, precisamente por esa efeméride. 300 programas. Tal y como está el mundo, hay que celebrarlos, Carmen. Claro que sí, que líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Y esta noche vamos a sortear un libro muy especial. Empezó también con este programa. Se han analizado muchos de los casos que se recogen en él y es Enigmas sin resolver. El volumen especial en el que están las 2 obras de Iker Jiménez, tanto Enigmas sin resolver, la primera parte como la segunda. 3 ejemplares, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y siempre por cortesía de Editorial Edad. Ahora estamos todos, Geray, Julio, comenzamos. Milenio 3, en la cadena SER. Pues ha ocurrido en Zamora y quizá lo más importante es conectar con la actualidad. La compañera de la cadena SER allí, Teresa Viña, nos hace un primer apunte de lo que ha pasado. Es increíble, aunque muchos ya, viendo lo que ocurría en Japón, pensábamos que ya no hay fenómenos con fronteras. Todo nos llega, lo bueno y lo malo, rápidamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se está investigando? Nos lo cuenta Teresa Viña desde SER Zamora. El pasado miércoles la comisaría de Zamora recibía instrucciones urgentes de la Brigada de Investigación de Madrid para intervenir en una casa rural situada en una pequeña localidad zamorana, Loverde Aliste, que en invierno apenas cuenta con 50 habitantes. Un lugar apartado en el que los 3 jóvenes, 2 de Madrid y 1 de Gijón, que se habían conocido por internet, pretendían supuestamente quitarse la vida de forma colectiva sin que de momento la investigación haya determinado la causa. Se trata de un caso extraño porque los jóvenes tienen un perfil cultural alto y una situación socioeconómica estable. Llevaban varios días alojados en esta casa de turismo rural y después de declarar ante el juez, 2 de ellos mantienen verbalmente su intención de quitarse la vida. Por eso el juez ha decretado su ingreso en 3 centros psiquiátricos de Zamora, Salamanca y Valladolid.
Pues sí, que la detención se produjo poco después de que los chicos llegaran a la casa que habían alquilado en esta localidad de 63 habitantes situada en la comarca de Aliste, junto a la Sierra de la Culebra. Los chicos, que tienen edades entre los 26 y los 29 años y cuentan con estudios de ingeniería, informática y arquitectura, están acusados por el juez de instrucción número 5 de Zamora de un presunto delito de inducción al suicidio. Tras la detención, los agentes efectuaron una inspección en la vivienda, donde hallaron carbón para quemar, líquido inflamable, una paellera y un medidor de monóxido de carbono, que según fuentes judiciales iban a utilizarse para el suicidio. La investigación ha determinado que no existían razones personales ni laborales para que los jóvenes se quitasen la vida, como presuntamente pretendían hacer con ese monóxido de carbono. Tampoco se ha encontrado conexión con ninguna secta satánica, como se había imputado en un principio, aunque según ha declarado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Carlos Hernández, la policía no descarta que el pacto suicida pueda tener una connotación demoníaca y tenga que ver con ritos y prácticas satánicos. Si te parece, en esta crónica un tanto sombría, porque como suele ocurrir no se ponen muy de acuerdo todavía las autoridades, todo está entre tinieblas, escuchamos directamente la voz de Carlos Hernández, que hablaba con nuestros compañeros de informativos de la cadena SER. El juez ha decretado el ingreso en establecimientos psiquiátricos de los tres, se les ha separado, está uno en Zamora, otro en Valladolid y otro en Salamanca. Son de Madrid, han venido aquí a eso, no hay ninguna circunstancia, como ya he repetido en los medios de comunicación, que les vinculara expresamente al sitio donde han sido hallados, sino que han buscado un lugar apartado en el que no pudieran ser descubiertos, y gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, que felicito expresamente tanto a la Comisaría Central de Madrid como a la Comisaría de Zamora por el servicio que han prestado, porque de haber tardado un poco probablemente nos hubiéramos encontrado con los hechos consumados. Los detenidos, tras prestar declaración durante 3 horas ante el juez y explicarle con gran sangre-fría los motivos que tenía cada uno para tomar esta decisión, fueron trasladados al servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Zamora. Por su parte, Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, ha indicado que lo que ha pasado no tiene nada que ver con Internet. Ha sido simplemente una herramienta, un medio de transmisión como otro cualquiera, y aseguró que precisamente gracias a Internet, a la red, precisamente se pueden descubrir casos como este. Yo no sé qué opináis vosotros, 7640 palabra milenio, porque precisamente a través de estas vías de comunicación están ocurriendo muchas cosas. Ya hemos visto, pues a todos los niveles, en este país y en otros, la fuerza que tiene una cosa que yo creo que todavía no hemos asimilado: la fuerza de la red, la fuerza de las telecomunicaciones en el mundo actual, la fuerza para movilizar o para llegar a actos como este. Esto puede cambiar radicalmente la forma de pensar que teníamos, los ritos. El movimiento de algunas sectas dicen que, claro, ha encontrado su panacea también en la cobertura que le proporciona Internet. Nos gustaría saber mucho vuestra opinión, saber si creéis que habría que poner algún tipo de vigilancia, no lo sabemos, o Internet es imposible, o esa libertad de la que hace gala la red a veces puede volverse contra nosotros y tampoco tenemos que ser tan ingenuos. ¿Qué está pasando? Porque que gente de esta edad pues esté actuando de esta manera. Además, una cosa muy interesante, Carmen, es que vamos a ver, mucha gente piensa que las sectas son tipejos con túnicas, con pelos casi extraños, indicando en la cima de un monte que se mate la gente. No, eso pudo ser en una época, pero ahora estamos hablando de ingenieros, de informáticos, de gente que sufre una terrible, quizá, carencia, ¿no? Que no encuentran su lugar en esta vida, que a veces es que es difícil, normal. Por lo menos eso es lo que apuntan los psicólogos, Iker. Por ejemplo, el psicólogo clínico José Gil Martínez ha explicado que los 3 jóvenes debían tener fracasos personales, profesionales o económicos. También declaró que cuando alguien se mete en un chat de Internet es que sus relaciones sociales no funcionan bien. La falta de entendimiento con su entorno lleva a los jóvenes a meterse en Internet y encuentran gente que no les complica la vida, que les entiende y piensan lo mismo que ellos. Podríamos escuchar directamente las palabras del psiquiatra, Carmen. Yo aquí no estoy muy de acuerdo, porque yo no soy usuario de los chats y hace muchos años, en alguna ocasión, pues con la novedad te metías, pero jamás he vuelto a... Sí que es cierto que, por ejemplo, accidentalmente, la última vez creo que me metí en esos chats, a mí me proporcionó una información muy interesante, el inicio de una investigación de la Noche del Miedo, un célebre, ahora hay muchos ya que se llaman así, pero Verne 9 a mí me proporcionó una información interesante, pero claro, es cierto que es como todo, ¿no? Es malo un cuchillo, hombre, el cuchillo sirve para cortar, ¿no? Lo que pasa es que no es malo cortar el pan, poner la mantequilla, pero claro, en unas mentalidades
con ciertas carencias importantes, puede ser una bomba de relojería. Escuchamos al psiquiatra porque lo que dice, amigos, no tiene desperdicio. Lo que sí es bastante frecuente es que de pronto entre ellos se potencien unos con otros. Es decir, la idea del suicidio colectivo no es nuevo, eso ha pasado ya a lo largo de la historia. Internet lo que está haciendo es que la comunicación entre la gente es más fácil para lo bueno y es más fácil para transmitir las ideas negativas. El Internet está fomentando la unión entre esta gente, porque entre ellos se reclaman por Internet, ¿no? Y se unen gente con la misma problemática. 3:17, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Internet se ha convertido en una caja de Pandora que nos permite hacer cosas que antes no soñábamos, que nos permite conectar con gente que tiene nuestras mismas inquietudes y también a veces nuestras mismas ganas de dejar de existir. ¿Dónde empieza el delito? ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad? Es curiosísimo. Esto nos recuerda historias que nos parecían de ciencia ficción. Fíjate qué curioso, Carmen, que hace unos cuantos años hubo un grupo de personas que se mató, 26 si no recuerdo mal, en Estados Unidos, en lujosísimas urbanizaciones, gente con unos dispositivos culturales y sociales increíbles, tenían internet empezaba a balbucear, en Estados Unidos era una realidad, en España estaba llegando, es el año 96, entre el 96 y el 97, y bueno, ellos mismos mandan un mensaje diciendo que hay que seguir la estela del cometa Hale-Bopp y hay que matarse, en honor a los extraterrestres, en honor a dioses, extraterrestres, espíritus, sectas, demonios. La gente se ha matado muchísimas veces, incluso en este país. Lo curioso es que, ¿qué pueden decir las autoridades de Internet o las asociaciones? Vamos a escuchar a Guillermo Caro, que es uno de los responsables de protegeles.com, que hablaba con nuestros compañeros de Redacción Madrid y que, bueno, ponía un punto de aviso importante. Ahora vamos a escucharos a vosotros en el 7640. ¿Qué opináis vosotros que utilizáis Internet y que lo utilizáis, imagino, para cosas buenas? La polémica de nuevo en toda la gente que cree que Internet no puede ser demonizada, pero también muchos suicidios. En Japón los números cantan y dan auténtico miedo. Escuchamos a Guillermo. Bueno, la verdad es que hay sitios específicos sobre este tipo de temas, ¿no? Lo que sucede es que lo que no es habitual, en efecto, es que a alguna persona se le ocurra pasar del juego o pasar de la fantasía en estos temas al terreno de la realidad, ¿no? Pero sí, hay sitios específicos donde se reúnen personas que se plantean la posibilidad de suicidarse, o donde se reúnen personas que se plantean la posibilidad de mutilarse, de automutilarse, etcétera, ¿no? La verdad es que en Internet hay absolutamente de todo, sí. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vamos con mensajes que nos llegan a este 7640 y opinan sobre este suicidio frustrado. Es increíble que pueda empujar a quitarse la vida. También es terrible que se evite sistemáticamente. En Japón es tolerado por honor, nos dice uno de los amigos. Tiene toda la pinta de bueno, que... Es que en Japón el suicidio es otra historia, ¿eh? Sí, sí. Luego hablaremos de los kamikazes, el viento divino, y cómo metían, creo que lo he contado alguna vez, cómo metían ramas de cerezo dentro de las carlingas antes de lanzarse, y cómo en Japón había más solicitudes para ser kamikaze que aviones disponibles, y cómo cuando se estampaban aquellas ramas de cerezo era como una alegoría del alma, y para ellos era un honor, y hacían templos, claro. Para ellos no era un suicidio, alcanzaban otra vida, pero en el occidente actual esto inquieta un poco, ¿no? Matarse es una cuestión terrible y parece que la gente se está animando y no sé qué los medios también qué podemos hacer, ¿no? Para contrarrestarlo. Tiene toda la pinta de que haya alguien detrás de todo lo de Zamora. Para mí que los engañaron, como de costumbre, nos dice otro amigo. Soy la mano negra. Hola, soy una chica que opino que no sé qué está pasando, pero que la gente no está muy bien de la cabeza, aunque apuesto porque es algo satánico. Satánico está hablando... Sí, últimamente estamos viendo diferencias curiosas. Por ejemplo, mucha gente sigue escribiéndonos con el tema del Windsor y con la... aunque os parezca que no tiene nada que ver, con la declaración de los bomberos sobre que era un reflejo. Hombre, cada uno puede decir lo que quiera. Yo, con todo mi respeto a los bomberos, creo sobre más... Sobre todo cuando se enciende una ventana de un lado y el reflejo... No, o el mismo reflejo es captado desde la parte trasera del edificio. Así de sencillo. Sí, un poco raro. Pero sobre todo, y se tiene constancia de las grabaciones de esas dos voces, dos personas. Bueno, lo inquietante es que a veces las autoridades, imagino que por saber, y es lógico, quién tiene más culpa, quién hizo negligencias o no, la policía científica dijo clarísimamente hace 15 días que de reflejo nada. Ahora sale esto. ¿Qué os quiero decir?
que muchas veces las diferentes esferas de autoridad tampoco se ponen de acuerdo, porque mientras algunos están diciendo que no tienen nada que ver con sectas satánicas, ya ha habido declaraciones policiales que sí podían tener que ver con sectas satánicas. Sería quizá la primera vez que el satanismo empleaba el suicidio colectivo de esta manera. De todas formas, Iker, cuando no se tiene muy bien una vía de investigación y es un caso algo extraño, siempre se apunta hacia algo de satanismo, cuando muchas veces luego se ha visto que no tiene nada que ver con lo satánico o con lo demoníaco. Lo que está claro es que eligieron un método tristemente célebre, no de suicidio, sino recordamos el desgraciadísimo incidente de los muertos en ese alojamiento rural en la provincia de Castellón, si no recuerdo mal, con esa estufa. Querían más o menos volver a hacerlo, pero adrede. Sí, es como una especie de mimetismo, como se ha producido en otros suicidios colectivos. Hola, soy Antonio de Valladolid y creo que la tecnología al ritmo que está subiendo puede ser perjudicial para muchos. Tenemos que poner freno a esto. Daniel desde Tenerife. En el Parque Nacional de las Cañadas del Teide siempre se ha rumoreado que es una zona elegida para suicidios colectivos. Sí, también ha habido algunos rumores maledicentes, hay que decirlo, de alguna gente muy determinada. Aquí sí, claro, fíjate qué mensaje más curioso, la tecnología está avanzando, esto es como una antigua paradoja, ¿no? Es como Metrópolis, ¿no? Al final la máquina va a acabar matando al hombre, hay que andarse con mucho ojo porque desde luego mucha gente está encontrando, un auténtico arsenal de posibilidades. La cantidad de grupos sectarios que han renacido, no queremos alarmar a nadie, pero hay investigaciones de la policía científica encauzadas ya, cantidad de grupos que han renacido que estaban muertos prácticamente. Porque claro, mira, esto mismo que tengo aquí, Carmen, esto de Mundo Paralelo, el periódico Dos Columnas, hacer esto, que es lo que nosotros hacíamos cuando éramos mucho más jóvenes y nos comunicábamos por fanzines, ¿no? Esto cuesta, fotocopiarlo, editarlo, te llega a 50 amigos, pero es que ahora por internet tú puedes alcanzar lo que siempre he soñado, que es la relevancia en otra mucha gente con tus inquietudes. Es magnífico para muchísimas cosas, pero para el lado oscuro también es apetecible. Yo ni uso ni tengo internet y soy el más feliz del mundo teniendo radio para escucharos. ¿Qué más se puede pedir? Un saludo, nos dice Edu desde Barcelona. Bárbara también desde Barcelona nos dice: en internet hoy encuentras de todo, habría que regularse mucho más, hay un poco de descontrol. Además hay una cosa inquietante también con personas de un alto nivel cultural, universitarios. He escuchado declaraciones que hablan de que en todas las redadas de prostitución infantil, de pornografía de niños, ya es que, vamos, algo espantoso, de todo tipo de cuestiones al margen de la ley. Hay universitarios metidos, porque son grandes manejadores de la informática. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? El ordenador, hay mucha gente que piensa que todo esto está diseñado por una mente maligna. Yo no le llegaría tanto, ¿no? Porque es positivísimo para otras cosas. Para nosotros mismos, para los medios de información, es una maravilla tener en un momento dado, por ejemplo, esto, Carmen, que esto no es nuevo y que en Japón es una auténtica lacra social. Escuchad y quedaos helados, amigos, porque lo que pasa en un país de tanta tecnología y que tenía esa tradición de los kamikazes es sorprendente. Creo que son más de 30 personas en los últimos meses que se han matado pactando entre ellos por internet. Pues sí, que en Japón esto se está convirtiendo en un verdadero problema, ya que más de 50 personas han quitado la vida en los últimos 5 meses. El 1 de marzo eran hallados los cuerpos de 7 personas que se suicidaron dentro de 2 automóviles inhalando monóxido de carbono proveniente de unos hornillos de carbón en la provincia de Tochigi, al norte de Tokio. Al parecer, los jóvenes suicidas acuerdan el lugar y el momento de su cita con la muerte a través de la red. El 17 de febrero en la isla de Hokkaido, otros 4 jóvenes también murieron con el mismo procedimiento. El 5 de febrero también acabaron con su vida en sendos suicidios colectivos otras 9 personas. Y desde enero de 2003 son casi 90 las personas que han acordado suicidarse en grupo a través de foros y páginas de internet. Geray y Julio, que están ahí envueltos en mandos y pantallas, también algunas de internet, ponen unas caras de asombro como las mías, porque hay noticias que habitualmente no se dicen mucho, sino es que pasa algo como lo de Zamora, que afortunadamente la policía ha intervenido y que 2 periodistas han sido piezas clave porque estaban vigilando esa historia, infiltrándose un poco y pudieron dar la voz de alarma. Si no es por esos periodistas, también hay ciberpolicías que están por la red controlando precisamente que no se cometan este tipo de delitos. Pero en esta ocasión además hay que felicitar a compañeros para que luego los periodistas no traten tan mal, ¿no? Que también hacen cosas muy positivas. En este caso han intervenido en un caso que era seguro noticia de sucesos de los próximos días, de 3 jóvenes dentro de una casa rural en un sitio muy bien elegido, muy bien
situado a nivel de aislamiento y donde quizá tardarían días en encontrar esos cuerpos, quién sabe. Es asombroso. Vamos a despejar un poco el ambiente y me gustaría que escuchásemos a un tipo que no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido internet en su tiempo. Es una de las miradas, estoy seguro que ahora cuando os diga el nombre, lo he dicho antes, pero mucha gente verá una imagen que es una fotografía clásica. Es un hombre con barbas, unos ojos penetrantes, unos ojos maléficos para muchos, un hombre que decían que tenía poderes hipnóticos, un hombre que era capaz de engatusar, decían que era un amante increíble y que nadie podía matarlo, una figura entre la leyenda y la pura realidad. Si yo os digo que vamos a hablar de Grigori Efimovich Notoik, pues seguramente me digan, bueno, pues este tipo ¿quién es? Si os digo que fue conocido como Rasputín, es otra historia. En 5 minutos, en su archivo secreto, Carlos Barroso quiere enseñarnos la biografía de este auténtico hombre del lado oscuro. Grigori Efimovich Notoik nació en Siberia en 1872. Desde la infancia se le empezó a conocer como Rasputnik, que en ruso significa perdido o extraviado. A partir de entonces, su verdadero nombre pasaría a un segundo plano. Solo existiría Rasputín. Con una fuerza y estatura extraordinarias, su movimiento y comportamiento sensual eran capaces de hechizar a quien se cruzara en su camino. Consciente de su don, comenzó a pedir dinero por las calles bajo el pretexto de construir un templo. Se contaban por cientos las personas, sobre todo campesinos, que le entregaban sus pertenencias más valiosas, después de escucharlo hablar unos segundos mirándolo fijamente a los ojos. Hubo quienes incluso dejaron sus tierras para seguirlo como si se tratara de un santo, a quien consideraban señalado por Dios. Llegó a liderar la secta de los flagelantes, que aseguraba que era necesario pecar para arrepentirse posteriormente y expiar las culpas durante flagelaciones masivas. Con aspiraciones más elevadas, Rasputín dejó Siberia a la edad de 31 años para marcharse a San Petersburgo, la capital de los zares. En el camino, tuvo tiempo de hipnotizar a monjes, exorcizar a religiosas y seducir a todo aquel que se prestara a ello. Con su pinta de pordiosero se presentó ante los representantes de la Iglesia, que creyeron ver en él un resplandor de Dios. A partir de ahí sería llevado ante las personalidades más influyentes de San Petersburgo, que lo idolatraban a pesar de su falta de aseo y olor repugnante. El archimandrita Teófanes, confesor de la zarina Alejandra, fue el encargado de conectar a Rasputín con la familia imperial. Con sorprendente rapidez, se ganó la confianza de los soberanos, a pesar del escándalo que permanentemente lo rodeaba. Rasputín ejercía como curandero, especialmente con tratamientos indicados para mujeres neuróticas, a las que sedaba y narcotizaba, y de las que abusaba, haciéndolas creer que el contacto carnal con su cuerpo tenía efectos curativos. Sus desmanes molestaban cada vez más a los prelados del Santo Sínodo, que consiguieron desterrarlo aprovechando la ausencia del zar. Sería por poco tiempo. La familia imperial se vinculó totalmente con el curandero cuando, después de unas plegarias pronunciadas por Rasputín junto al lecho del pequeño Alexis, hijo del zar, éste se recuperó milagrosamente de una enfermedad. Desde ese momento, ni el propio Rasputín se acomplejaba al declarar abiertamente que la suerte de la dinastía Romanov estaba íntimamente ligada a la suya. Cuando el zar Nicolás II tuvo que ponerse al mando de sus tropas en la Primera Guerra Mundial, el imperio quedó en manos de la zarina y de Rasputín, nombrado al efecto consejero personal. El clero, la aristocracia y el ejército lo consideraron un descrédito para Rusia. Lo acusaron de espiar para los alemanes y pusieron el grito en el cielo cuando el propio Rasputín pretendió ser consagrado sacerdote. Inmediatamente fue trazado un plan para eliminar a la bestia con la que nadie se atrevía. Lo invitaron a una cena el 29 de diciembre de 1916.
Poco antes de llegar, parte de la comida y la bebida habían sido envenenadas con cianuro. Rasputín comió y bebió cuanto quiso, sin que el veneno le hiciera ningún efecto. Hartos de su resistencia sobrenatural, sus verdugos decidieron acabar con él cuanto antes. Le dispararon 1, 2, 3 veces. Cuando lo creyeron muerto, uno de ellos se acercó, pero Rasputín abrió los ojos y consiguió estrangularlo con sus enormes manos. Sonaron más disparos. 4, 5, 6. Rasputín logró escapar, vomitando sangre y lanzando blasfemias y maldiciones contra quienes le habían disparado. En la calle, de nuevo las balas. Grigori Yefimovich Novoik yacía en el suelo, sobre la nieve, en medio de un enorme charco de sangre, con sus enormes ojos abiertos cortando la noche. Su cuerpo fue arrojado al río Neva, donde desapareció, quizás para siempre. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Además, esta noche tenemos un sorteo especial de esos 3 libros, edición de lujo, que vienen los 2 tomos de Enigmas sin resolver, una obra de Iker Jiménez. Rasputín se ganaba los favores sexuales de las mujeres de la aristocracia rusa a cambio de la salvación y purificación del alma. Nos dice un amigo. Bueno, sí, de ahí también que el miembro esté en un bote de formol, ¿no? Que también nos lo apuntan nuestros amigos. Hola, soy una maña a la que mi madre siempre me llamaba Rasputina por ser muy presumida, pero ahora sé de qué proviene. Le voy a decir que no me lo vuelva a decir. Nunca se acuesta uno sin saber algo más, ¿eh? Rasputina lo que es el pasa personaje... que es un macabro siempre, sin que ver con milenio, pero bueno. Rasputín es el personaje más enigmático y tenebroso del mundo. Algo tenía de sobrenatural, pero ¿qué era? Nos dice Esteban de Boiro. Que no lo mataba ni vamos. Otro amigo que dice, y yo que pensaba que Raspu era una canción, no dejáis de sorprenderme. Saludos de Cento de Valencia. Felicidades por el programa 300. La gente está fatal. Si te suicidas no escuchas Milenio. ¿Qué está pasando? Nos dice Oscar desde Sevilla. Por lo menos. 300 programas. Queríamos hacer hoy, no os lo niego, una especie de entrevista colectiva en la que nos pudierais preguntar vía mail y vía 7640 lo que quisierais, cualquier tipo de preguntas sobre el programa, sobre cualquier cuestión, porque nunca nos hemos sometido a una entrevista abierta con los oyentes de Milenio. Lo haremos, si os parece, porque claro, ¿qué ocurre? Que hoy es el programa 300, de acuerdo, pero esta noticia tan intrigante de última hora, hoy mismo, pues manda la actualidad, pero lo haremos, ¿os parece? Preguntas a corazón abierto, ¿eh? Eso sí va a ser terrorífico. Vamos a ver. Como cuente alguna cosa, que no me pregunten por algunas cosas mejor. Perdona, Iker, pero no tiene nada que ver que seas informático con usar Internet para casos como los de Zamora. No se puede generalizar, ¿no crees? Nos dice un saludo de un informático. Pues tiene toda razón, porque además, bueno, nosotros tenemos muchísimos amigos informáticos, son los que más saben, pero lo que es cierto es que quizá precisamente por eso han aparecido algunos casos, pero el espectro es amplísimo. Y leéis muy fino, pero tienes toda la razón. Hay gente de todo tipo y ser informático no tiene por qué tener nada que ver con esto, por supuesto. En mi pueblo, sobre los años 60, 5 amigos se suicidaron tirándose a un pozo. Lo curioso fue que lo fueron haciendo un día cada uno, nos dice Miguel de Vitoria. Qué enigmático. Y a ver si nos puede decir Miguel de Vitoria, que además es paisano mío, el pueblo. Me gustaría saberlo, porque vamos a ver... punto importantísimo, tenemos especiales que nos estáis a decir el viernes de 9 a 11 de la noche y el domingo de 9 a 11 de la noche, aparte de lo normal, curramos el doble, no tenemos vacaciones y aquí estaremos con vosotros y vamos a hablar de Cristo, hablaremos también de Cristo, pero quizá enfoquemos el mismo viernes también la primera parte del programa con este tema. Hay una parte de España, fijaos qué curioso, no quiero alarmar tampoco a nadie, pero hay una parte de España, ha sido motivo de estudios psiquiátricos y policiales, donde la tasa de suicidios es, creo, 400 veces mayor, y sobre todo suicidios por ahorcamiento. Es una zona entre Jaén y Córdoba, y hicimos algún reportaje de ese asunto. Familias enteras, fijaos qué curioso, que de generación en generación se fueron ahorcando en el mismo olivo, y como una tradición antiquísima. Hablaremos de ello si os parece, seguramente tendremos oyentes allí, es una cosa macabra, pero que ha interesado sociológica y psíquicamente. Se hizo un estudio en los años 50 de si podía tener que ver el clima, la serranía, el tipo de magnetismo,
El misterio del suicidio hay que tocarlo siempre con mucho cuidado, pero está ahí y los documentos están ahí. Así que este viernes y este domingo, por favor, de 9 a 11 de la noche, aparte de la edición normal, estad muy atentos. El caso de los suicidas de Lérida que firmaron un pacto para viajar a otros mundos. Ellos parecían tan convencidos tanto como para morir, nos dice un amigo desde Burgos. Suicidas de Lérida, pues ahora en un momento vamos a ir con ello en La Voz de las Sombras. Ese caso que para mí además fue muy, muy, muy especial. Hace exactamente 6 años intenté revivir las 24 últimas horas de esos muchachos, Vargas y Saureu. Impactante, lo pasé muy mal porque el cerebro juega malas pasadas, y voy a intentar recordar aquella historia, el de la muerte paralela de los suicidas de Lérida. Tenía un amigo que se suicidó hace un año sin motivo aparente. La policía lo relacionó con un libro, Cómo aprender a vivir y a morir. Es que hay libros que, madre mía. Otra persona que ha tenido un suicidio cercano, hace 3 meses se suicidó mi pareja. Tengo 20 años, ha sido duro, incomprensible, aunque me parece una decisión noble y meditada después de sufrir psíquicamente. Bueno, aquí respetamos todas las opiniones, pero podemos estar con el mismo respeto nada de acuerdo, ¿no? Yo creo que la vida es un milagro increíble y irrepetible que no se puede tirar, por muy dramáticas que sean las circunstancias, ¿no? Y por supuesto este programa apuesta por la vida en cualquier situación, por penosa que sea. Hay que pelear, aunque sabemos que es muy fácil hablar a veces, claro que sí. Bueno, Carmen, pues si te parece, tenemos un montón de noticias. En Sevilla, en Mataró han pasado cosas, pero antes le pido a Geray y a Julio que sigamos escuchando esta sintonía que hizo Javier Rodríguez, Fiebre, porque entramos en ese caso terrorífico, esa crónica negra de Milenio 3, casos desgraciadamente reales. En esta ocasión tiene que ver con este tema, el suicidio. El 2 de abril de 1978, hay que retornar a esa fecha. Llovió mucho en la ciudad de Lérida. Toda Cataluña estaba paralizada por un partido de fútbol. Lo disputaban el Español y el Barcelona. Empate a 1 y mucha bronca en el césped. Esto lo decían los periódicos. Os lo digo porque realmente busqué con detalle una noticia pequeña, una esquinita, un suceso. Cuántos misterios y cuántas vidas se ocultan, ¿verdad?, en esas pequeñas columnas. Ahí venía un titular que realmente me impactó muchísimo y quizás es la primera voz de las sombras en la que hablo desde el punto de vista personal. Habían aparecido muy cerca del apeadero deshabitado de Artesa de Lérida 2 muchachos, Juan José Gómez Vargas, 18 años, Francisco Saureu Prin, 16, decapitados y abrazados sobre la vía férrea. Cuando llegué a Artesa de Lérida os prometo que sentí un escalofrío como pocas veces en mi vida. Estaban las ventanas moviéndose con el aire, hacía mucho frío, no había un alma, todo era óxido, dejadez, algunas pintadas en los muros de ruidos. Cuando llegué atravesando un campo al punto exacto que ellos eligieron, mi inquietud creció porque me tumbé y calculé lo que más o menos tardaba en llegar en mercancías. Aquellos muchachos habían estado en paralelo, uno junto a otro, más de 1,5 minutos escuchando y viendo venir al tren. ¿Cómo es posible que no se alejasen de allí? ¿Cómo es posible que hubiesen evitado el primer instinto que tiene el ser humano, que es la conservación? Habitualmente el suicida se arroja al tren. Siempre teme que en último momento, pues, el arrebato de seguir vivo le pueda. Aquellos chicos no. ¿Realmente estaban tan convencidos de su verdad? Intenté hacer acopio en uno de los reportajes más duros que yo he podido hacer de lo que fueron sus últimos días. Hablé con conocidos, con las personas que le vieron aquella última noche. Los compañeros de clase de Francisco Saureu, que era un chaval como cualquiera de nosotros, recordaban una última cita. Llegó sonriente y llevaba en las manos el compás, el cartabón, la escuadra, el material lujosamente guardado. Era gente que no le sobraba el dinero. Vivían en una barriada realizada para trabajadores de la Renfe. Sin embargo, los estuches que tanto cuidaba se los regaló a otros compañeros. Estos estudiantes se quedaron muy inquietos. ¿Por qué?
Y él, con una sonrisa, con su pelo largo, peinado a raya en medio, dijo: ya no voy a volver a necesitarlos. Seguí la pista de Vargas y Saureu por toda la ciudad de Lérida. Como he dicho antes, llovía, la piedra estaba húmeda. Ellos vagaron mucho tiempo por las calles, quizá pensando qué iban a hacer. Quizás se me ha olvidado, tenían una afición: los ovnis y los extraterrestres. En su pequeño cuarto, cada uno de ellos guardaba una biblioteca reducida, con algunos libros, algunos recortes y sobre todo algunas noticias pequeñas de periódico. Esas en las que decían que una extraña luz había atravesado el cielo catalán o que la policía había hecho un informe sobre unas extrañas huellas, quizá provenientes de un ovni. No lo sé, pero es probable que en aquel momento ya supieran que ellos iban a ser la próxima columna. Entraron en un bar de la rambla principal de Lérida. Se pusieron en la esquina final. El camarero les atendió hasta que empezó a sorprenderse. Ellos escribían muy rápido en papeles, tan rápido que parecía que alguien se los dictaba. Estaban presos de una gran excitación. Se tomaron cada uno 12 cafés solos. Aquel hombre, aquel camarero, se quedó muy sorprendido cuando dejaron una suma considerable de dinero en el platillo de la propina. Dijo: esto es demasiado. Y se lo hizo saber. Vargas y Saureu, que el 2 de abril del 78, ya sobre las 11 de la noche, se giran y debajo del umbral de la puerta, mientras llueve, sonríen y simplemente dicen: un día es un día, y hoy es el día. Lo que pasó después es un auténtico misterio. La escena ya os la he contado. Una vía de tren, unos papeles sueltos con garabatos. Algunos hablaron de espiritismo, otros de escritura automática. Nunca se recuperaron. Pasé 4 días enteros entre los archivos y cementerios de Lérida y solo me encontré con una cosa: silencio. Sin embargo, un hombre ya jubilado de la Guardia Civil y otro todavía en activo de los guardavías de Renfe me hicieron saber informaciones interesantes. También compañeros reporteros del antiguo periódico La Mañana de Lérida, que intentó buscar al criminal. ¿Por qué digo criminal? Porque los 2 cuerpos de Vargas y Saureu aparecieron tumbados, como he dicho antes, abrazados, decapitados. La hora parada en el mismo segundo y minuto, a las 6, nadie sabe por qué. Y sobre todo un detalle: los zapatos, que eran baratos, estaban limpios, relucientes. Todo el entorno estaba embarrado y alrededor no había huellas. Es la historia de Vargas y Saureu, que habían incluso hecho algunas investigaciones, habían pasado noches en entornos más o menos legendarios del tema ovni. Algunos cuentan que llegaron a hacer fotos de extrañas luces, estaban obsesionados y dieron ese paso que siempre es arriesgado, que siempre ha de hacerse si se hace con mucha cautela. La creencia propia. Ya no solo eran lectores de noticias, sino creían tener una verdad. Y tener una verdad siempre es muy peligroso. ¿Qué hicieron aquella noche? Se bajaron justamente en el apeadero en el que nadie se bajaba. Allí pasaron unas cuantas horas y simplemente dejaron venir al tren. Lo estuvieron escuchando. No se movieron. La pregunta es: ¿hubo alguien más? ¿Hubo alguien que los colocó así? Nunca lo sabremos. Vargas y Saureu hoy están en el cementerio de Lérida, en una parte realmente macabra. Y sus fotos, las mismas que salían en el periódico buscando ayuda, son la última pista. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 348. Cardenal prohíbe leer el código Da Vinci
Madre mía, la mejor publicidad que le puedes hacer a un libro en la historia. Ojalá sí, a ver si prohíben alguno mío. Porque venderíamos como el Código da Vinci. Sí. El cardenal Tarcisio Bertone ha recomendado que no se compre ni se lea el Código da Vinci. El libro, que ya ha sido traducido a 44 lenguas y ha vendido más de 20 millones de copias, no ha gustado a la Iglesia, ya que según este cardenal, el autor ha falsificado la figura de Cristo y algunos hechos fundamentales de su vida, como su pasión, muerte y resurrección. Además, juega con una relación personal entre Cristo y María Magdalena. Toda esta nueva polémica, Iker, ha vuelto a surgir a la vez que se rueda en París la versión cinematográfica de la novela. Yo me pregunto, con estas cosas y estas, con todo el respeto, estas revoluciones, ¿qué significa novela? Pues que en una novela uno puede hacer lo que le dé la gana. Sobre Cristo, sobre el Papa, sobre Rasputín, o sobre Hitler, o sobre Stalin. Da igual. Puede inventarse vidas, puede hacer exactamente lo que quiere. Es una novela, no es un trabajo de investigación, aunque hábilmente Dan Brown ha introducido elementos que a todo el mundo inquietan. Es increíble. Yo a veces pienso que sinceramente el cardenal Bertone tiene algo que ver con la editorial, con todo el respeto, Umbriel, o las que... porque claro, esta es la mejor venta que le puede ocurrir en la historia. Cuanto más crítica, más venta. Eso lo saben todos los que escriben libros. Por cierto, antes de pasar a la serendipias, Carmen, muy rapidito, porque es una noticia bastante curiosa. 2 esqueletos del siglo XVIII en las obras del metro de Sevilla, para que la gente sepa que en Sevilla das una paletada y sale un misterio, y un cementerio infantil en Mataró. Los operarios que realizaban las obras de construcción del metro de Sevilla han encontrado 2 esqueletos que posiblemente datan del siglo XVIII. Los cuerpos se hallaron en la avenida República Argentina, en el barrio de Los Remedios, e inmediatamente fueron retirados del lugar por un grupo de arqueólogos que los están analizando. También en un yacimiento de la Riera de Mataró, Barcelona, se ha producido el hallazgo de 24 cráneos infantiles que, según los primeros indicios, pueden pertenecer al primer cementerio infantil romano localizado en España. Los arqueólogos responsables de la excavación han declarado que los cráneos estaban en una tumba del siglo III después de Cristo y han asegurado que en ella se debían recoger todos los restos de esqueletos infantiles de la necrópolis de Iluro, que era Mataró en los tiempos romanos. Según Xavier Cela, uno de los estudiosos, se trataría de una tumba secundaria, ya que los cráneos no se encuentran acompañados de los cuerpos, solo de algunos trozos de huesos inconexos que confirman que se trata de niños, muchos de ellos recién nacidos, que perdieron la vida posiblemente por causas naturales. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y ya en la recta final, 3:52, vamos con 2 de las secciones que están haciendo furor en esta nueva temporada de Milenio 3. ¿Qué tienes, Carmen, primero? ¿Serendipia o leyenda urbana? Yo te dejo elegir. Pues si quieres vamos con la leyenda urbana. Leyenda urbana, esas historias que creemos que son verdad, pero no son verdad, o al menos no son toda la verdad. Esta es la leyenda urbana que mandaba Cristóbal desde Málaga. Esta historia me la contó un amigo mío que antes vivía en Torremolinos, pero ahora vive en Almería. Había una vez, estudiando en la Universidad de Málaga, 3 muchachas y 3 chicos que eran pareja entre ellos. Las 3 chicas vivían en una casa de alquiler cerca de un colegio y los novios vivían un poco más lejos. Se cuenta que una noche tocó a la puerta muy tarde una niña pequeña, rubia, muy guapa, que estaba llorando, y la hicieron pasar. Y le preguntaron que qué hacía allí. La niña dijo: «Hola, mi nombre es María Victoria Montes Alonso. Mis padres están peleando y tengo miedo. ¿Me puedo quedar a dormir? Estoy estudiando en el colegio de al lado». Las muchachas la tumbaron en el sofá y se durmió. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, la niña ya no estaba. Por la noche, esa noche siguiente, pasó exactamente lo mismo, y le preguntaban cosas a la niña y ésta no decía nunca nada. Así sucedió varias jornadas y llamaron a los novios para que se quedasen una noche allí vigilándola, pero al final nunca aguantaban y cuando dormían, aunque solo fuera una cabezada, la niña desaparecía. Las parejas decidieron ir al día siguiente al colegio para enterarse de dónde vivía la pequeña, y cuando miraron en los archivos el nombre y apellidos, los profesores les dijeron que esa niña efectivamente estudiaba allí,
pero hace muchos años, porque había muerto hace tiempo. Según tenían entendido, sus padres estaban peleando y ella salió de casa corriendo para no oírlos. En ese momento, un coche acabó con su vida. Menuda historia, la mandaban desde Málaga. Casualidades imposibles, por si faltaba la guinda. Sabéis que tenemos una sección concreta en la que recuperamos de la historia y de sucesos habitualmente normales, historias realmente paranormales por el azar. En este caso recogemos una que nos enviaba Susana de Madrid y que es muy conocida, las coincidencias entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. Kennedy fue elegido al Congreso en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Ambos estuvieron muy interesados en mejorar los derechos civiles. Las esposas de ambos perdieron hijos cuando todavía estaban en la Casa Blanca. Ambos presidentes fueron asesinados un viernes. A ambos presidentes les dispararon en la cabeza. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños y ambos fueron reemplazados por sureños con el mismo apellido, Johnson. Y continúan las coincidencias. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, que reemplazó a Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, que asesinó a Kennedy, nació en 1939. Ambos asesinos usaban y se les conocía por sus 3 nombres, algo no muy practicado en la cultura norteamericana. La suma de las letras de ambos hombres te da el mismo número, 15. A Lincoln le dispararon dentro de un teatro llamado Ford. A Kennedy le dispararon dentro de un coche Lincoln hecho por la compañía Ford. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. La más clásica, la más conocida, pero que seguimos escuchándola porque la mandan nuestros amigos y es sorprendente. Ya sabéis que tenéis 2 direcciones, milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com. Es sorprendente las historias que seguís enviándonos. Por cierto, que Guillermo León en ikerjimenez.com ya está trabajando, bueno, ya tiene los programas relativos a los fantasmas, a la primera quincena que vamos a hacer sobre apariciones, fantasmas, y seguimos recibiendo vuestros testimonios. El próximo viernes, en horario normal, ahondaremos en la investigación en vivo. Vamos con mensajes que nos llegan a ese 7640. Hola amigos, soy de San Sebastián del Puerto, Jaén, y en mis 22 años recuerdo más de 30 ahorcados y algunos que se han tirado de cabeza al pozo para no voltearse. En la zona magnética, ¿no? En la zona extraña. Hace 2 días se suicidó un vecino del pueblo, 21 años, nadie sabe por qué, se ahorcó en el bosque. Hola Iker, estoy acongojado porque yo también me llamo Francisco, tengo 16 años, llevo el pelo largo con raya en medio, pero yo aprecio la vida, ¿eh? No pienso como el de Lérida. Por supuesto que sí. Todos los que oyen Milenio tienen que tenerle, por lo menos, en lo demás cada uno puede opinar lo que quiera, en ideas, en política, en fútbol, en lo que quieran, pero en la ley en del no. karma se dice que aquel que se suicida lo hará en las siguientes vidas hasta que un ser evolucionado logre sacarlo de ese estado. Hace 15 días se tiró una chica desde un 9º en Albacete y cuando cayó mi amigo y yo estábamos allí. Aún no me lo creo. Impresiona mucho, 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 nos dice Jaime. Tiene que ser terrorífico, desde luego, sí. Otro amigo, que no pone su nombre, que dice que un amigo suyo se suicidó poniendo la cabeza en la vía del tren. Un poco, abrimos hoy el 7640 y le dejaron un poco, no sé, inquieto, ¿no? Lo siento chicos, llevo 300 programas escuchándoos, pero los domingos me superan las voces de las sombras. No puedo con ellas, nos dice Félix desde Pontevedra. Bueno, pues habrá que ir pensando en quitarla, ¿no? La Guardia Civil de Castro Urdiales siempre os escuchamos y de patrulla de noche a veces impresiona, sobre todo las psicofonías, nos dicen. Oye, pues un abrazo muy grande a no solo los de Castro Urdiales, por supuesto, sino a todos los miembros de la Veneneta que andan por ahí y que más de una vez se han topado con un misterio y que más de una vez tendrían que contarnos y nos contarán sus historias porque ellos andan todas las noches por ahí rondando y algunas veces, bueno, pasan cosas sugerentes. Buenas madrugadas, Carmen. El viernes dijiste que en próximas fechas iba a tener lugar la presentación de una nueva serie bibliográfica. Pues sí, además han sido muchos los mensajes que han llegado y vamos a recordar que vamos a hacer la presentación de la colección Jesús de Nazaret el martes 29 de marzo.
Corte Inglés de Serrano, 52, estarás tú y estará Andrés Orel, y bueno, yo creo que va a ser una cosa muy, muy interesante, estáis todos invitados. Vamos con los ganadores de esos 3 libros, que son Manuel de Villena. Iker, ¿conoces el cuento de Juan sin miedo? Claro. Lástima que el Juanito no te escuchó, pues no existiría el cuento. Lo siento, chicos, llevo 300 programas escuchándoos, pero los domingos me superan las voces de las sombras. No puedo con ellas. Félix de Pontevedra. Mira, el que acaba de preguntar. Qué pena, con lo bonita que es la vida, con sus alegrías y sus tristezas, con sus problemas y sus soluciones, todo sumado la hace apetecible, nos decía Manolo. Bueno, pues ahí estamos, con sobre todo ese mensaje, ¿no? Que no puede ser, que la vida es lo más importante, pero seguiremos indagando. El viernes de 9 a 11, primer programa especial. Un abrazo a todos, ha sido un placer. Milenio 3, os dejamos con las noticias en la cadena SER.